Hola, ya con el capítulo, perdón, el episodio 15, el último de este análisis del anteproyecto constitucional. Hoy nos vamos a referir a los procedimientos de cambio constitucional y a las materias transitorias, a las disposiciones transitorias. El artículo 208 dice: los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por mensaje del presidente de la República o por moción de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional, con el límite máximo de firmas que establece el artículo 78, que creo que son 10. Punto 2. El proyecto de reforma necesitará, para ser aprobado en cada Cámara, el voto conforme de los 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. En lo no previsto en este capítulo serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las normas sobre formación de la ley, debiendo respetarse siempre el quórum señalado en el inciso anterior. Artículo 209. Punto 1. El proyecto que aprueben ambas cámaras pasará al presidente de la República. Punto 2. Si el presidente de la República rechazare totalmente un proyecto de reforma aprobada por ambas cámaras y éstas insistieren en su totalidad por los 3/5 partes de los miembros en ejercicio de cada cámara, el presidente de la República deberá promulgar dicho proyecto a menos que consulte a la ciudadanía mediante plebiscito o referendo. O sea, si el Congreso aprueba una reforma y con la insistencia de los 3/5 fuerza al presidente de la República a llamar a plebiscito para aprobar o rechazar esa reforma. Punto 3. Si el presidente de la República observare parcialmente un proyecto de reforma aprobado por ambas cámaras, las observaciones se entenderán aprobadas con el voto conforme de los 3/5 partes de los miembros en ejercicio de cada cámara y se devolverá al presidente de la República para su promulgación. En caso de que las cámaras no aprueben todas o algunas de las observaciones del presidente de la República, no habrá reforma constitucional sobre los puntos en discrepancia, a menos que ambas cámaras insistieran por los 2/3 de sus miembros en ejercicios en la parte del proyecto aprobada por ellas. En este último caso, se devolverá al presidente de la República la parte del proyecto que haya sido objeto de insistencia para su promulgación, salvo que éste consulte a la ciudadanía para que se pronuncie mediante un referendo respecto a las cuestiones en desacuerdo. Punto quinto. También será procedente el referendo cuando, sin haberse alcanzado el quórum de la insistencia que señala el inciso anterior, las cámaras que se conforman tras la siguiente elección parlamentaria insistan con las 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio y el presidente de la República decida no promulgar la parte del proyecto que haya sido objeto de insistencia. La ley institucional relativa al Congreso Nacional regulará en lo demás concerniente a los vetos de los proyectos de reforma y su tramitación. Artículo 210. La convocatoria de referendo deberá efectuarse dentro de los 30 días siguientes a aquel en que ambas cámaras insistan en el proyecto aprobado por ellas y se ordenará mediante decreto supremo que fijará la fecha de la votación, la que se celebrará 120 días después de la publicación de dicho decreto, si ese día correspondiera a un domingo, y si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. Artículo 211. Del reemplazo constitucional. Solo podrá iniciarse un procedimiento de reemplazo de la Constitución a propuesta del presidente de la República y con el acuerdo de los 2/3 de los integrantes en ejercicio de la Cámara de Diputados y el Senado. 2/3 del Senado, del Congreso, para iniciar un nuevo procedimiento de cambio constitucional. El referido acuerdo solo podrá aprobarse si además contiene las siguientes materias esenciales:
las bases, las bases institucionales y fundamentales que deberá contener la propuesta de nueva constitución. B, la forma de elección de una comisión técnica. Otra vez la comisión técnica, la que elaborará un anteproyecto de nueva constitución, las reglas básicas y plazos máximos para su funcionamiento y los mecanismos de participación ciudadanos. El procedimiento que deberá seguir la comisión técnica para elaborar el anteproyecto y el quórum necesario para la aprobación de sus normas, el que en ningún caso podrá ser inferior a los 3/5 de sus integrantes. 3/5 es el 60%. El acuerdo no podrá adaptarse el año de la elección presidencial ni en tiempo de guerra. Punto 4. El anteproyecto que elabore la comisión técnica a que hace referencia el inciso 2 de este artículo será despachado a la Cámara de Diputados y Diputadas y luego al Senado, los que la someterán en lo pertinente a los trámites de un proyecto de ley. Las normas de anteproyecto deberán ser aprobadas por los 2/3 de los integrantes en ejercicio de cada Cámara. O sea, nuevamente, un grupo de huevones seleccionados a dedo por lo mismo de siempre redactaría hipotéticamente una nueva constitución y solo la aprobaría el Senado. A la mierda el voto popular. En caso de que punto 5, en caso de que la Cámara de Diputados y el Senado aprueben la propuesta del proyecto así despachado, no se promulgará y se aguardará la próxima renovación de la Cámara de Diputados y Diputadas. En la primera sesión que ésta y el Senado celebren, deliberarán y votarán cada una de ellas sobre el texto que se hubiese aprobado, sin que pudiera ser objeto de modificación alguna. Solo si fuere ratificado por los 2/3 de los miembros en ejercicio de cada Cámara, de cada rama del nuevo Congreso, se comunicará al Presidente de la República, el que deberá convocar dentro de los 3 días siguientes a dicha comunicación mediante decreto supremo exento a un plebiscito nacional constitucional para que el electorado se pronuncie sobre la propuesta. No va a ser un Congreso. Un periodo legislativo aprueba y para que se ratifique tiene que dar el siguiente periodo legislativo ratificarlo y ser sometido a votación popular. Eso sería en cuanto a las modificaciones del cambio constitucional. La disposición 15ª dice: las disposiciones referidas a las sanciones por no sufragar y el procedimiento para su aplicación dispuestos por la ley 21.200, número 21.448 y 21.533 se mantendrán vigentes. O sea, dale con el voto obligatorio y la multa por no votar estos CSM. ¿Cuándo van a entender qué mierda es la democracia? Disposición 19ª. Para acceder a la representación parlamentaria en la Cámara de Diputados y Diputadas en el primer proceso eleccionario celebrado desde la entrada en vigencia de esta Constitución, los partidos políticos deberán obtener al menos el 4% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional o tener escaños suficientes para sumar como mínimo 4 parlamentarios en el Congreso Nacional, entre los eventualmente electos de dicha elección de diputados y los senadores que continúan en ejercicio hasta la siguiente elección. Ya, o sea, no importa, ya a la mierda los liderazgos regionales. Si a nivel nacional no suma este porcentaje, aunque haya ganado, por el margen que haya sido, va a quedar fuera del Congreso. Algo completamente injusto, completamente antidemocrático, ya una muestra más de la oligarquía y el nepotismo vergonzoso de este país.
Disposición vigésima. Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de esta Constitución será ingresado al Congreso Nacional por mensaje o moción un proyecto de ley electoral que deberá disponer un mecanismo para su integración según las siguientes reglas. A. El mecanismo corregirá la distribución y asignación preliminar de escaños en elecciones de diputados y senadores cuando algún sexo supere al 60% de los electos en los respectivos actos. ¿Qué mierda esto del sexismo, weón? ¿Qué mierda tiene que ver la entrepierna en la capacidad política, de liderazgo, de inteligencia para estar en el Congreso? Punto B. Las asignaciones preliminares de los candidatos del sexo sobrerepresentado cederán en favor de los candidatos del sexo subrepresentado hasta que sea lograda la proporción del literal anterior. A la mierda esta Constitución. Sigue con lo mismo. Está bien. Está bien que el número de candidatos hombres sea igual que el de mujeres. Que compitan en la elección. El electorado decidirá quién va. Si salen todas las mujeres, a la mierda, que sean todas mujeres. ¿Por qué la ley tiene que fijar eso? Si las mujeres no son capaces de hecho son más las mujeres las que votan, no es problema del resto, no es problema del hombre. Posición 41ª. Dentro del plazo de un año, contado desde la entrada en vigencia de la presente Constitución Política, el presidente de la República enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para crear el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, agrupando en este único servicio todos los programas estatales que incorporen asesoría y defensa legal de estas, además del apoyo psicológico y social. Esta es una de las poquísimas cosas rescatables hasta ahora, pero no es suficiente. Que por fin las víctimas tengan defensoría, porque ahora solamente tienen los delincuentes, ya, eso estamos más que claros. 43ª dice: el Estado reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional conforme al Estatuto de Roma y sus enmiendas calificadas por Chile. Aquí es una paradoja. Por ejemplo, Estados Unidos no reconoce esa hueá de corte. Ellos pueden violar los derechos humanos, invadir el resto del mundo y no van a ser juzgados. Pero quieren que a los que no les simpatizan, no son sus rivales, sus adversarios, sí les aplica la corte. Es lo que es la cosa. Nuevamente, los tratados internacionales deben ser ratificados por el Estado, o sea, por vía plebiscito. No más esto negociado del gobierno de turno, el lacayo de turno, ya sea de la izquierda o la derecha, pero no puede ser lacayo de potencia extranjera el presidente y el gobierno de este país. Bueno, y finalizamos con este análisis. Raya para la suma, rechazo. No hay manera. Los puntos fundamentales siguen estando en el limbo, siguen estando a cargo de una oligarquía, grupos económicos que no ven afectados sus intereses, y eso secundado por líderes políticos ligados sanguíneamente, socialmente, económicamente. Por lo tanto, la única opción es rechazo. Es que no hay papel, no hay proyecto que soporte, por muy maravilloso que sea, si finalmente los que van a hacer las leyes son los mismos de siempre. Esa limitación no se ha impuesto. La oligarquía va a seguir ejerciendo su poder, como ya les dije, a través de todos sus mecanismos, sus medios de comunicación, su poder económico, su poder social, ya con sus testaferros políticos. El empresario no financia aquí a la derecha o a la izquierda,
Financia político, financia voto. Cuando Sokimich financió a todos estos parlamentarios a través de las boletas falsas, truchas, no le importaba el color político. Usted de derecha, usted de izquierda, venga, ahí tiene su coima. Pero cuando yo necesito su voto, lo voy a tener. Y así fue. El empresario chileno no tiene color político. Tiene solamente intereses. Y por eso va a financiar derecha o izquierda. Da lo mismo. Y desgraciadamente muchos ven eso como el cargo político como una manera de enriquecerse, mejorar sus contactos, sus relaciones, ¿ah? Asegurar el chancho y el resto a la mierda, los principios a la mierda. Por eso rechazo, desde ya rechazo. Más encima con el Mesías Silva, que quieren retrotraernos casi a la Edad Media. No se puede. Así no se puede. Más recursos desperdiciados será. Pero lamentablemente la clase política no ha estado a la altura. Y no va a estar. No va a estar mientras no se cambie de raíz esta manera de elegir a los representantes populares. Adiós. ¡Esto